Hola amigos. Creo que en el ambiente se respira un aire muy espeso, da la impresión de que nos encontramos en vísperas de una gran batalla entre la OTAN y Rusia, de momento en Ucrania. Lo muestran, tanto la vertiente política como la militar, es como si la famosa frase, de que todos los caminos llevan a Roma, tomara cuerpo, y ahora dice que todos los caminos llevan a la guerra. ¿Nadie quiere enterarse de nada? Por los políticos otanianos, no nos enteraremos de nada real, viven en una ficción programada para que sus ciudadanos creamos que fuera de ella, solo existe el caos y gente malvada del planeta. Ahora es cuando se hace patente la realidad que representaron en la película de Jim Carrey, El show de Truman. No hay nada más parecido a la realidad de Occidente. Nos han metido a todos en una burbuja imaginaria y ya no tenemos ninguna posibilidad de creer que exista algo más, hasta el día en que ese algo nos reviente la burbuja a misilazos. Por eso, nadie escuchará al ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en la rueda de prensa dada hace unas horas, donde dice que los estadounidenses ya han esclavizado a toda Europa, y mantienen bajo control a toda la Unión Europea. De acuerdo con el ministro de Exteriores ruso, Washington mantiene bajo control no solo a los alemanes, sino a toda la Unión Europea. En el marco de una rueda de prensa, el canciller ruso recordó que el primer secretario general de la OTAN, Hastings Sismay, consolidó una fórmula: mantener a los rusos fuera de Europa, a los estadounidenses en Europa y a los alemanes bajo control. Lo que está ocurriendo ahora significa absolutamente el regreso de la OTAN a aquellos principios conceptuales que fueron elaborados hace 73 años. Nada ha cambiado. En la alianza quieren mantener a los rusos fuera de Europa. Los estadounidenses ya han esclavizado a toda Europa y mantienen bajo control no solo a los alemanes, sino a toda la Unión Europea, afirmó Lavrov, agregando que, tras el fin de la Guerra Fría, la filosofía del dominio de ventajas unilaterales no ha desaparecido. Al mismo tiempo, el ministro de Exteriores ruso hizo hincapié en que la alianza apenas ha logrado atribuirse cualquier éxito real desde que se creó. Lleva al exterior la destrucción y el sufrimiento, subrayó. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, acusó a Washington y al bloque político-militar de la OTAN de participar en el conflicto entre Moscú y Kiev en Ucrania. Como explicó el ministro durante la sesión informativa, Occidente no solo envía equipos a este país, sino que también entrena a soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los centros de capacitación están ubicados en Gran Bretaña, Alemania, Italia y otros países, señaló el jefe del Departamento de Política Exterior. Estados Unidos y la OTAN ya están directamente involucrados en el enfrentamiento entre la Federación Rusa y Ucrania, subrayó Lavrov. Habría que ser más corto que las mangas de un chaleco, para no captar el mensaje que viene de Rusia, porque es claro y conciso de lo que nos espera, ya que transmite que en Rusia están de nosotros hasta los pelendengues. Y nos avisan de lo que vendrá si recordamos las palabras de hace algunos días del expresidente de la Federación Rusa y vicepresidente del Consejo de Seguridad Dmitry Medvedev, cuando dijo que el ejército ruso está logrando constantemente todos los objetivos establecidos por Vladimir Putin. Así que, siguiendo el hilo del video de ayer, tenemos que conocer más profundamente lo que va aconteciendo al minuto. El Ministerio de Defensa de Bielorrusia anunció ayer una acumulación sin precedentes de tropas de la OTAN cerca de las fronteras. Hay un aumento sin precedentes en la presencia de formaciones militares estadounidenses y de la OTAN en la región de Europa del Este, dijo el miércoles el ministro de Defensa de Bielorrusia, el teniente general Víktor Krenin. La situación en Bielorrusia sigue siendo difícil. En particular, el aumento sin precedentes de la presencia de formaciones militares estadounidenses y de la OTAN en la región de Europa del Este. Incluso en el territorio de los estados vecinos de nuestro país, bajo el pseudo-eslogan de protección contra la amenaza del Este, dijo Krenin en una entrevista con la edición Bielorrusia de SB Bielorrusia hoy. El ministro, en particular, llamó la atención sobre el hecho de que se está creando una cabeza de puente avanzada para almacenar equipos y suministros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Powiecie, Polonia.
Los centros de entrenamiento y los campos de entrenamiento se están actualizando para apoyar las actividades de los contingentes militares de la OTAN en Drawsko, Office, Fagan, Dęba, y Węgrzyn en Polonia, Pawrade, y Gaifunai, en Lituania, y Adafi, en Letonia. Según él, los estados vecinos han centrado sus principales esfuerzos en aumentar los gastos de defensa, aumentar el tamaño de sus fuerzas armadas nacionales, intensificar el suministro de armas de ataque modernas a las tropas, y mejorar la infraestructura militar. Por ejemplo, señaló que Polonia planea aumentar la financiación de la defensa al 3% del PIB a partir de 2023 desde el 2,2% de este año. Aumentar el número de fuerzas armadas nacionales a 300.000 militares. El análisis mostró que Occidente está resolviendo cuestiones de carácter ofensivo, y que Bielorrusia y Rusia ya son consideradas directamente como un enemigo, enfatizó el general. Y en esta tragicomedia que solo existe en la cabeza del Occidente colectivo contra Rusia, atentos a lo que publica el periódico alemán Tagesspiegel, que dice ni más ni menos, que la supervivencia de Occidente en la lucha contra la Federación Rusa depende de la visita que Emmanuel Macron está realizando en Estados Unidos. A nadie se le puede escapar el idioma apocalíptico del conglomerado de la OTAN. ¿De una visita a Estados Unidos depende la supervivencia de Occidente? No tienen vergüenza. Porque la supervivencia de Occidente la están labrando los pseudopolíticos occidentales. Dice Tagesspiegel, que el presidente francés Emmanuel Macron realizó una visita a los Estados Unidos y hay mucha expectativa por las conversaciones en Washington. Según muchos expertos, el desarrollo del enfrentamiento entre Occidente y Rusia resultará de cómo transcurran las conversaciones. La publicación alemana Der Tagesspiegel predice que durante las conversaciones se hará hincapié en el acuerdo transatlántico y los valores occidentales, y se expresarán preocupaciones sobre Rusia y China. Joder, siempre con el mismo rollo, pero sigamos. Detrás de escena, todo está en pleno apogeo. En agosto, Biden firmó la llamada ley para reducir la inflación, dice el artículo, y esta ley ya está teniendo un grave impacto negativo en la industria europea. Y combinado con los altos precios de la energía, la política estadounidense ha llevado a una salida de negocios de la Unión Europea. Se enfatiza que la competencia y el proteccionismo de los Estados Unidos y la Unión Europea traerán consecuencias fatales para la economía mundial. El presidente de Francia, por ejemplo, promueve una política de compras europea. El material de la publicación alemana señala que el mejor desenlace de la reunión sería la decisión de Estados Unidos de hacer una excepción para las empresas europeas a fin de evitar una guerra comercial. Y el resultado de las conversaciones Biden-Macron determinará si Occidente puede sobrevivir a la lucha contra Rusia y China abandonando las disputas internas. Occidente se enfrenta a dos problemas fundamentales al tratar con Rusia y China. El ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, dice, los socios en valor también deberían ser socios comerciales preferidos. Es con este espíritu que Biden y Macron deben reunirse, porque una confrontación transatlántica sobre el proteccionismo solo conducirá a pérdidas en ambos lados, dice el artículo. La ley estadounidense, por cierto, se llama Ley de Reducción de la Inflación y prevé la asignación de $370.000 millones para objetivos climáticos y de energía limpia, y $64.000 millones para reducir el costo de los medicamentos y seguros de salud. A principios de noviembre, los ministros de Finanzas de la Unión Europea se opusieron enérgicamente a la Ley de Reducción de la Inflación. Entonces, Macron puede ser considerado una especie de enviado de la Unión Europea. Es cierto que no es un hecho que sea posible ponerse de acuerdo. Joe Biden ha promocionado previamente la ley como un logro importante de su administración. Increíble, en la Unión Europea todavía no se han enterado que toda esta movida de Estados Unidos va contra Rusia, contra China, y también contra la Unión Europea. Patético. Pues mientras todos estos acontecimientos políticos se están dando, paralelamente la maquinaria militar puesta en marcha por la OTAN no para, y todo hace indicar que nos encontramos ante una gran batalla en Ucrania. En la base aérea rusa de Engels, a 1000 kilómetros del teatro de operaciones de Ucrania,
se notó una alta actividad de la aviación estratégica rusa. Las imágenes del satélite Maxar muestran unos 20 bombarderos estratégicos Tu-95 y Tu-160 desplegados en la base aérea de aviación estratégica de Engels. La densidad de despliegue de aviones de combate aquí es tan alta que algunos de ellos están colocados uno al lado del otro. Las imágenes de satélite de la base aérea de Engels se tomaron el 28 de noviembre. Entre otras cosas, la presencia de cajas, camiones cisterna y el trabajo continuo con aviones indican una alta actividad en la base militar. En las imágenes satelitales de la base aérea de Engels tomadas anteriormente, tal actividad nunca se había registrado desde principios de este año, aunque los vuelos de aviación estratégica de las fuerzas aeroespaciales rusas se llevan a cabo casi constantemente. Por su parte, la OTAN ha vuelto al suministro de aviones de combate MiG-29 y F-16 a Kiev, que están en servicio con los países de Europa del Este. Esto sucedió después de que la alianza reconociera el efecto colosal de los ataques con misiles rusos en el sector energético de Ucrania. Estos aviones ayudarán a Kiev a proteger el cielo del país. ¿Quién los pilotará? Los pilotos polacos con el uniforme de los pilotos de la Fuerza Aérea de Ucrania, por ejemplo, ¿podrán volar estos cazas? Los jefes de los países de la OTAN están discutiendo una vez más la posibilidad de proporcionar a Kiev cazas MiG-29 soviéticos. Polonia ha declarado previamente su disposición a enviarlos a Kiev. O incluso F-16 estadounidenses multifuncionales y fáciles de aprender a pilotar, que son en abundancia, según escribió el almirante retirado de los Estados Unidos James Stavridis. El almirante recuerda que la Alianza del Atlántico Norte abandonó este plan en los primeros días del conflicto, pero ahora pide volver a este tema y aumentar la asistencia a Kiev en defensa aérea. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, por supuesto, quiere que la OTAN imponga una zona de exclusión aérea sobre el país, y a menudo, pida a Occidente que cierre los cielos de Ucrania. Lo más probable es que reciba sistemas de defensa aérea Iron Dome, sistemas de defensa aérea Patriot, y posiblemente, cazas tácticos, cree Stavridis. Él enfatiza que hasta ahora la ventaja en el aire pertenece a la Fuerza Aérea Rusa, que entre otras cosas, también ha recibido una experiencia de combate muy importante en Siria. Sin olvidar las palabras de Oleksiy Danilov, que instó a destruir Rusia y no entablar negociaciones con ella, el secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania, Oleksiy Danilov, habló en el Foro de Seguridad de Kiev, y pidió la destrucción de Rusia dentro de sus fronteras actuales y no entablar negociaciones con ella. Solo necesitan ser destruidos para que dejen de existir como país dentro de los límites en los que existen, dijo el político ucraniano. Danilov también acusó a la Federación Rusa de destruir un gran número de pueblos, idiomas, culturas y tradiciones, llamando a los rusos bárbaros. Y cuando dicen que debemos sentarnos en la misma mesa con estos bárbaros y decir algo, generalmente pienso que esto será indigno, concluyó. Todo este odio contra Rusia incrustado por el nazismo occidental en los últimos 60 años, nos dice bien a las claras a dónde se encamina esta guerra definitiva entre Occidente y Rusia. También se han visto camiones del ejército ruso y artillería dirigiéndose hacia la frontera sirio-turca. A raíz de una solicitud de los kurdos sirios, se supo que se vio una columna de camiones del ejército ruso, así como artillería remolcada, moviéndose en dirección a la frontera sirio-turca. Oficialmente, la parte rusa no comentó sobre la posibilidad de apoyar a los kurdos sirios en relación con el ataque turco. Sin embargo, un convoy de al menos 3 camiones militares, uno de los cuales remolca un obús de campaña, fue retirado cerca de Tel Rifat. Recordemos que ahí el ejército sirio ya ha instalado un contingente militar incluyendo tanques y artillería de largo alcance. Y atentos a lo que nos cuentan de los Países Bajos, que advierten a la Unión Europea con la amenaza de la hambruna. El gobierno holandés comprará miles de granjas holandesas por la fuerza. ¿Hay que interpretarlo como nacionalización? El columnista de RIA Novosti, Sergei Savchuk, está seguro de que tal política es el preludio de la hambruna europea. La iniciativa de compra simultánea de más de 3.000 fincas, de la ministra de Naturaleza y Nitrógeno de los Países Bajos, Christiane van der Waal,
explica el deseo de preservar la naturaleza y mantener el equilibrio ecológico. Los productores agrícolas holandeses, señala el periodista de Ryan Novosti, no se creen los discursos melosos de su gobierno. La propuesta de Ámsterdam fue recibida con hostilidad por los agricultores. Según la Asociación de Perfil LT Holanda, el nivel de confianza de los agricultores en las autoridades está en su punto más bajo de la historia. Los agricultores no tienen ninguna duda de que la compra forzosa de sus empresas con el pretexto de preservar el medio ambiente, es una intervención directa en la empresa privada, y la priva de cualquier perspectiva de desarrollo. Según los economistas, durante la estafa estatal, unos 20.000 millones de euros son retirados de los bolsillos personales de los agricultores y migran al erario público. A finales del año pasado había más de 11.000 explotaciones agrícolas en Holanda, es decir, el traspaso a propiedad estatal del número declarado de explotaciones supondrá la nacionalización de un tercio del sector. Los principales cultivos industriales son los cereales, en particular el trigo y varios cultivos forrajeros, como el maíz. También se cultivan ampliamente papas, diversas verduras y bulbos de flores. Es gracias a esto último, en particular al cultivo de tulipanes, que los Países Bajos se han convertido en una especie de escaparate agrícola europeo, afirma el observador. Holanda es el segundo mayor exportador mundial de productos agrícolas después de Estados Unidos. El volumen anual de exportaciones agrícolas es comparable en escala a las ganancias de petróleo y gas de otros países, más de 65.000 millones de euros. En el comercio exterior, los agrarios ocupan un nicho de casi el 18%. Sapsuk destaca que 1 de cada 10 euros del presupuesto viene de los campos, y 1 de cada 10 holandeses trabaja en este sector. La agitación actual en los Países Bajos, señala el periodista, afectará la situación alimentaria en Europa. Habrá menos productos, pero sus precios se dispararán para decepción de los habitantes del viejo mundo. Cuantas más granjas quiebren, más barato las comprará el gobierno central, más dinero se destinará al presupuesto, y más fuerte será la influencia sobre los vecinos. Ya se supo que debido a la amenaza de hambruna la Comisión Europea tiene la intención de considerar el levantamiento de las sanciones al Banco Agrícola Ruso RSHB. Por lo tanto, está previsto discutir el tema del levantamiento de las restricciones impuestas a Roselkhozbank, y volver a conectarlo a SWIFT, como parte de un acuerdo de granos. Pero la pregunta es, ¿qué quedará en pie de las relaciones comerciales y de vecindad entre la Unión Europea y Rusia después de la guerra? Esto es todo amigos, reciban un saludo.